muchas gracias, doctor Gustavo Zárate, amigo, amigo de generación, como dijo la doctora Sonia. Y bueno, pues de antemano agradezco mucho este espacio a la Sociedad Mexicana de Salud Pública. Estaba haciendo memoria hace unos minutos de cuándo fue mi primera intervención con la Sociedad Mexicana y fue, no recuerdo el número de la reunión, pero fue en Pachuca, probablemente fue en 2012. Esta fue la primera vez que acudí a sesiones de la Sociedad Mexicana y de ahí hacia la fecha recuerdo muy pocas sesiones que se hable de epidemiología hospitalaria. Entonces, para mí es un placer abrir esta parte, este foro de la Sociedad Mexicana, y qué más que con un tema que a mí en lo particular me apasiona y vivo desde hace ya 10 años. Vivo la epidemiología hospitalaria día a día, y quiero compartir qué es y cómo se ha vivido un poco la emergencia sanitaria por COVID-19. Entonces, comenzamos. No declaro en conflictos de interés para esta presentación. El contenido de mi presentación se basa en estos puntos: la prevención y control de infecciones, la vigilancia epidemiológica de las infecciones asociadas a la atención de la salud, a partir de este momento, para no dar todo el nombre, diré solamente IAS. Voy a hablar un poco de cómo generar evidencia científica para la prevención y control de infecciones y la importancia de hacerlo, el trabajo con equipos directivos de unidades hospitalarias. Voy a hablar de un tema que me parece no lo más importante, sino es un tema que sí quiero mostrar en esta presentación, que es el renovar la imagen de la epidemiología hospitalaria y las necesidades actuales del área en las cuales nos desempeñamos. Todo esto en el marco, evidentemente, de la emergencia por COVID-19. Para empezar esta presentación, la epidemiología hospitalaria es una rama o una vertiente de la epidemiología clásica, de la epidemiología aplicada o la parte comunitaria. Simplemente es aplicar o pasar todo lo que aprendimos de la epidemiología comunitaria a mi comunidad, que es el hospital. Entonces también haré recorridos, también haré mapeo, también utilizaré inclusive cartografía, como lo acabo de mencionar. Todo lo que se hace en la comunidad, yo lo hago o lo hacemos los epidemiólogos hospitalarios, pero en este gran paciente que tenemos, que es el hospital. La epidemiología hospitalaria se encarga del estudio del comportamiento de las enfermedades prevalentes dentro de las unidades hospitalarias. Y aquí quiero destacar algo: no dije infecciones asociadas, porque no solamente vemos eso. Y aquí es donde quiero empezar a romper paradigmas. Los epidemiólogos hospitalarios no solamente nos encargamos de las infecciones asociadas a la atención de la salud, o las IAS, o la higiene de manos. Sin duda alguna es lo que más nos lleva, o el mayor porcentaje, pero también tenemos alcances mucho mayores a solamente las IAS. Somos parte fundamental de la salud pública, y creo que la pandemia lo ha dejado muy claro. Si algo ha impactado en todos los países es el abordaje hospitalario. ¿Qué tanto estamos teniendo pacientes en las áreas COVID, y qué tanto tenemos entonces cuidado, seguridad de calidad de la atención, disminución de riesgo dentro de los hospitales para estos pacientes? Entendiendo el paciente COVID desde el que dura unas cuantas horas porque no requiere mayor hospitalización, del que lamentablemente, y todos tenemos historias, que llega demasiado tarde al hospital y dura unas cuantas horas en el hospital. Pero hay otros que duran mucho tiempo, y gran parte de ellos tienen ventilación mecánica, catéteres venosos centrales, catéteres urinarios, inclusive llegan a estar en quirófano, llegan a tener una gran cantidad de factores de riesgos que rodean a este paciente y que nosotros tenemos que atender. La pandemia, insisto, representa un reto para todas las áreas de atención médica, y seguro muchos de ustedes han visto presentaciones de terapia intensiva, de medicina interna, de urgencias, de pediatría, hablando de cómo ha impactado la pandemia en ellos. Pero esta presentación es cómo ha impactado esa pandemia en la epidemiología hospitalaria, porque a diferencia de otras áreas donde los equipos COVID han aumentado, se han hecho contratos, se han vertido o se han
dado mayores recursos a las áreas de atención, a epidemiología hospitalaria no se le ha dado nada. Y eso es algo muy importante que tenemos que presentar nosotros día con día, pero este foro me parece que es el escenario para poder comentarlo. Probablemente mucho de lo que diga sonará a queja, pero realmente no es queja, es solamente compartir con ustedes lo que hacemos y lo que todos los días tenemos que vivir las áreas de epidemiología hospitalaria. Para nosotros también es un reto y prácticamente es un reto en todos los puntos que nosotros podemos abarcar. Hay pacientes en hemodiálisis con COVID, hay pacientes en urgencias, en terapia intensiva, en medicina interna, pacientes quirúrgicos, hay pacientes que tenemos que disminuirle sus riesgos y para eso está la epidemiología hospitalaria. En general, entendemos la epidemiología hospitalaria de la siguiente forma y esta pirámide que construyo para ustedes es cómo estamos nosotros conformados como área epidemiología hospitalaria o como especialista en epidemiología hospitalaria. Necesito tener una base, sin duda alguna, que contemple epidemiología, tenemos que saber estadística, metodología de la investigación, microbiología y además hacer investigación. Y con hacer investigación no me refiero a publicar nada más. Sí abarca la publicación, abarca la comunicación de esa investigación que hago, pero todos los días que yo salgo al área hospitalaria o el equipo de epidemiología sale al área hospitalaria a buscar factores de riesgo, a hacer análisis de riesgo, a investigar infecciones, es lo que hacemos investigaciones. Además, escalando un peldaño más, necesitamos saber de administración, necesitamos saber de gerencia y de economía, porque mucho de lo que vayamos a impactar tendremos que hacerlo con un lenguaje inclusive económico y administrativo. Si seguimos creciendo o madurando como unidad de vigilancia epidemiológica, necesitaremos entonces tener liderazgo, capacidad de trabajar en equipo, ser creativos y además generar enseñanza a otras áreas o si tenemos la fortuna de tener áreas propias de epidemiólogos o epidemiólogas, pues también generarles en ellos este gusto por la epidemiología hospitalaria. Muchas veces nos encontramos en especialidades como salud pública o epidemiología, que al momento de dar estas clases lo primero que dicen es, yo no quiero estar en un hospital, a mí el hospital no me gusta, yo quiero hacer salud pública comunitaria o epidemiología comunitaria, pero vamos, afortunada o lamentablemente, depende del punto de vista, las primeras opciones de trabajo probablemente sean en un hospital. Entonces, no quitemos de nuestra vista este tema. Y ya alcanzar tal vez una madurez no completa, porque estoy seguro que nos falta mucho todavía, pero ya cuando el epidemiólogo o la epidemióloga hospitalaria hablan de venta o utilizan la venta, el mercadeo, la negociación, la escucha activa y la comunicación, la amplitud que puede llegar a tener ese especialista en epidemiología hospitalaria va a ser mucho mayor que solamente saber de epidemiología a grandes rasgos, por así llamarlo. Y entonces voy a empezar con este punto y es la premisa que nos tiene que llevar a hacer epidemiología hospitalaria y sobre todo prevención y control de infecciones. La prevención y control de infecciones es una tarea colectiva y multidisciplinaria. Si el paciente tiene lamentablemente una neumonía, una infección del torrente sanguíneo o de algún otro sitio, no tiene que recaer la culpa en el epidemiólogo hospitalario, porque no solamente yo hago control de infecciones y prevención de infecciones, lo hacemos todos, cada uno de nosotros que estamos inmersos en el hospital, lavándonos las manos, utilizando equipo de protección personal correcto, utilizando las recomendaciones de los paquetes preventivos. Todos hacemos todos los días prevención y control de infecciones. Evidentemente el equipo que se encargará de eso tendrá que ser liderado por el especialista en epidemiología hospitalaria, pero el equipo tendrá que estar conformado por prevencionistas. Los prevencionistas probablemente no estamos muy acostumbrados a ese término aquí en México, pero se refiere a cualquier personal de la salud o profesional de la salud que su actividad dentro del hospital está diseñada para poder hacer prevención y control de infecciones. En algunos países este término está solamente
acotado al personal de enfermería. Sin embargo, prevencionistas somos todos aquellos que hacemos prevención y control de infecciones. No podemos dar un paso adelante si no hablamos del área de microbiología. Sería caminar a ciegas. Y no es que esté mal, pero sin duda alguna es una herramienta fundamental de los hospitales. También tenemos que tomar en cuenta que tener aliado al área de infectología va a ser algo que nos va a llevar a tener un mejor desarrollo dentro del hospital. Es decir, el epidemiólogo hospitalario hará el trabajo de medida preventiva, pero siempre en mancuerna con el área de infectología que va a llevar a cabo la parte del tratamiento. Entonces, estas tres imágenes, estos tres personajes tendrán que interactuar mucho para poder llevar a cabo un buen control y prevención de infecciones. Y aquí pongo con un asterisco el personal de farmacéuticos clínicos. No estamos acostumbrados al farmacéutico clínico, pero es alguien que necesitamos. ¿Por qué? Porque nos va a ayudar a muchas herramientas. Por ejemplo, si queremos prevenir neumonía asociada a la ventilación, tendré que disminuir el uso de omeprazol y ahí podríamos tener a un farmacéutico clínico haciendo vigilancia o haciendo campañas de disminuir el uso de este tipo de medicamentos o inclusive interviniendo con infectología para el uso racional de antimicrobianos. Yo creo que este ejemplo tendríamos que llevarlo a cabo en todos los hospitales. Yo en lo particular solo conozco un hospital que lo hace y que es el Hospital Juárez de México. Tiene alguien encargado de farmacovigilancia que hace justamente esta labor que estamos mencionando. Y tenemos servicios de enlace sin duda alguna. No podemos hacer nada si nuestra área directiva no nos lo permite o si no nos impulsa a hacer todas las actividades que ahorita voy a mencionar. Tendremos que interactuar con jefes de servicios, tanto servicios de enfermería, servicios médicos e inclusive servicios administrativos. Y lo pongo tal vez en negritas y al final, pero no por restarle importancia, sino al contrario, reforzar que necesitamos unidades y servicios de calidad y seguridad del paciente. Actualmente hay instituciones públicas y privadas que no tienen servicios de calidad y seguridad del paciente y esas actividades se desbordan en otras áreas que no tendrían por qué llevarlas o que tienen demasiadas actividades para poder hacer realmente recorrido sobre o con enfoque de seguridad y calidad del paciente. Y entonces, teniendo estos grupos que acabo de mencionar, vamos a generar todos estas medidas y probablemente antes de COVID no lo veíamos así, pero después de COVID, sin duda alguna, tenemos esta distribución. Hay medidas preventivas exclusivas para el beneficio de los pacientes, por ejemplo, los paquetes preventivos o los care bundles, que no son la panacea, no porque aplique paquetes preventivos voy a tener neumonía cero o bacteriemia cero, que además son nada plausibles. Querer o pretender tener bacteriemia cero o neumonía cero es lo más alejado a la realidad. Y además también hay medidas que ahora con COVID se dio un reforzamiento de este punto y hablo específicamente del equipo de protección personal y lo vivimos todos los que estamos en un hospital, es nuestro pan de cada día, el manejo correcto del equipo de protección personal, que si lo utilizo bien, impactaré en el paciente, pero la pandemia nos ha demostrado que si yo como trabajador de la salud no utilizo bien el equipo de protección personal, puedo tener yo un riesgo para mi salud. Pero además habrá algunas medidas que serán transversales para estos dos grupos. Lavado, higiene de manos, que debe de ser y debería de ser el estandarte, por así llamarlo, tal vez de manera muy romántica, pero debe ser el estandarte de prevención y control de infecciones para epidemiología hospitalaria. No concibo una unidad de vigilancia epidemiológica hospitalaria que no promueva o que no deba promover el lavado y higiene de manos. Debe ser nuestro estandarte. Limpieza y desinfección de los equipos y dispositivos que están en contacto con trabajadores y con pacientes. Delimitación de las áreas para atención de pacientes COVID y que ha sido probablemente un dolor de cabeza para todos los hospitales desde hace año y medio. Cómo dividir las áreas, que lamentablemente a veces tenemos hospitales que
están construidos desde hace mucho tiempo, hospitales desde 1947 o desde los 80, donde no se tenía contemplado áreas de aislados, y ni siquiera hablar de sistemas de extracción, flujos laminares, filtros EPA. Eso ya es demasiado lujo para algunos hospitales en los cuales trabajamos. Medidas preventivas en situaciones especiales, cómo hacer ahora procesos quirúrgicos en pacientes COVID, cómo hacer endoscopías, broncoscopías en pacientes COVID, cómo hacer cateterismos en pacientes COVID. Todo eso ahora tenemos nosotros también que intervenir para poder hacer prevención y control de infecciones. Y vacunación contra COVID, fundamental, que aquí vale la pena mencionar que a pesar de estar vacunado contra COVID-19, tengo que seguir con mis medidas como el uso correcto del equipo de protección personal. Y hablando del equipo de protección personal, como epidemiólogos nos tuvimos que ver a la tarea de capacitar a personal de salud sobre el uso correcto del EPP. Pero además de eso, tuvimos que asesorar sobre el uso correcto. Mucho personal de salud nunca había utilizado una N95 y ni siquiera hablar de mascarillas reutilizables, ya sea medias faciales o faciales completas. Inclusive, todavía tenemos que luchar contra mal uso del equipo de protección personal, como el Tyvek, que no es necesario utilizar en las áreas COVID, ¿no? Dobles guantes, dobles batas, dobles cubrebocas, dobles botas, dobles gorros, todo este tipo de medidas no las vamos a utilizar, no necesitamos hacerlo, pero de nosotros también necesitamos acercarnos a ellos y decir el por qué no hacerlo. Y además, vigilar el apego. Si antes en nuestros recorridos hospitalarios pedíamos que todos se lavaran las manos, ahora también tenemos que pedir que todos utilicen cubrebocas. Otro punto que va muy relacionado a esta parte del uso del equipo de protección personal es la prevención de brotes hospitalarios por COVID-19. Y aquí hago alguna acotación y aprovecho el momento. Mucho tiempo y actualmente epidemiólogos y epidemiólogas hospitalarios ven el tema de los brotes como una falla del sistema de vigilancia, una falla de la epidemiología hospitalaria, y no tiene por qué serlo, porque como lo dije en unas diapositivas, la prevención la hacemos todos. Si hay un brote dentro del hospital, no es culpa del epidemiólogo, ¿sí? Somos muchos los que intervenimos en un brote. Aquí el punto del brote hospitalario no es si se presenta el brote hospitalario, o la importancia del brote es que yo como epidemiología hospitalaria lo detecte lo más pronto posible para cortar cadenas de transmisión lo más pronto posible. Ahí está probablemente el arte del manejo de los brotes hospitalarios. Identificación rápida para cortar rápido las cadenas de transmisión. Y estos brotes hospitalarios, y además tenemos que romper con el silencio epidemiológico de los brotes hospitalarios. Hospital que no notifique brotes probablemente sabe que los está teniendo, pero no dice nada, o peor aún, no sabe que los está teniendo porque no hace una vigilancia activa en los hospitales. Y los brotes hospitalarios, por lo menos hablando de COVID, se pueden dar en pacientes, se pueden dar en familiares, en ambos, en esta interacción que tenemos en los hospitales, y también en trabajadores de la salud. Por lo tanto, nosotros tenemos que estar en todos lados. Y no quedarnos en el escritorio esperando a que toda la información me llegue y esperando a que todo se resuelva sin mi presencia dentro del hospital. También tenemos que trabajar en la disminución del riesgo de contagio. Todo esto aunado a lo que ya mencioné. Tengo que hacer supervisión y tengo que hacer análisis de riesgo, pero no lo puedo hacer desde mi escritorio en las áreas COVID. Tengo que entrar al área COVID. Entonces, esta parte de las áreas COVID no solamente fue un reto para el área clínica, también fue un reto para los epidemiólogos. Tener que utilizar, tal vez para algunos más o para algunos menos, pero también para nosotros fue un reto entrar a las áreas COVID, hacer vigilancia, hacer análisis de riesgos dentro de estas áreas, porque esos pacientes también necesitan, además de atención del COVID-19 o de la COVID-19, también necesitan
que se disminuyan los riesgos de contagios en ellos, porque también hay brotes de bacterias multidrogoresistentes o de algunos otros agentes infecciosos dentro de los hospitales para estos pacientes. Y este es un ejemplo. Todos en epidemiología hospitalaria, todos conocemos las medidas de precauciones basadas en las vías de transmisión. Entonces, todos sabemos contactos, gotas, vía aérea. Pero COVID utiliza medidas preventivas de todas esas, todos estos mecanismos de transmisión. Y ahora también utilizar gogles o lentes protectores y careta. Entonces, nosotros tenemos también que hacer, insisto, esta enseñanza, esta capacitación, esta supervisión e inclusive el uso también de este equipo de protección personal. Además, debemos de luchar y debemos de luchar, me refiero a luchar con, hacer promoción, convencimiento de necesitamos tener este tipo de equipo de protección personal disponible. Estas imágenes que ven abajo, que parecen como carros de choque o carros de enfermería, realmente son carros que tienen el equipo de protección personal disponible. Todos podríamos o todos deberíamos de tener el derecho de abrir un cajón y sacar unos lentes limpios o sacar un cubrebocas, tener disponible a la mano y no tengo que estar firmando una solicitud para todo mi equipo, para que ellos tengan disponibles durante 24 horas guantes o batas, que debería ser un insumo básico para la atención del paciente. Tendremos que cambiar este paradigma porque también lo es. Y hay otra cosa que vale la pena siempre pensar y proponer a nuestras áreas directivas. El epidemiólogo debe formar parte del equipo evaluador del EPP, porque al primero a que le preguntan, doctor o doctora, ¿este N95 funciona igual que este otro N95? Y quien da la respuesta somos nosotros. No es quien tomó la decisión de comprar un cubrebocas más barato, porque a granel está mucho más barato. Quienes nos enfrentamos a las dudas o inclusive al reclamo y hasta a veces la agresión de nuestros propios compañeros, somos nosotros, el área de epidemiología hospitalaria. Y nosotros hemos resuelto, pero para resolver todavía más e inclusive tener mayor alcance, tenemos que formar parte de los equipos evaluadores. Y me quedo corto tal vez diciendo solamente evaluar el equipo de protección personal. Tendríamos que evaluar desinfectantes, antisépticos, tendríamos que evaluar inclusive remodelaciones dentro de los hospitales, construcciones dentro de los hospitales, distribuciones, circulación de pacientes. Es decir, tenemos que andar en todos lados, hasta en la cocina, y no lo digo de broma, lo digo literalmente, hasta en la cocina tenemos que estar. Y en enlace con lo que acabo de mencionar, la vigilancia epidemiológica de las IAS no tiene por qué verse mermada por la pandemia. Tenemos que entrar a hacer vigilancia en las áreas COVID de las IAS también. ¿Por qué? Porque tengo que identificar brotes, tengo que, como la imagen de arriba, pues tengo que identificar cuál es la cadena de transmisión y poder cortarla en un tiempo oportuno para evitar complicaciones o defunciones. Y esto lo tengo que hacer en trabajo multidisciplinario. Tengo que trabajar, por ejemplo, en conjunto con microbiología para detectar bacterias MDR o bacterias multidrogoresistentes o algún otro agente, Clostridoides difficile, o algún otro, como hay un ejemplo que adelante daré. ¿Esto por qué nos va a servir o de qué nos va a servir? Para poder fortalecer el sistema de notificación o de identificación rápida de brotes hospitalarios. Porque en este panorama actual de COVID-19, puedo tener brotes por bacterias MDR, puedo tener brotes por COVID-19 en pacientes y brotes por COVID-19 en trabajadores de la salud. Y por ejemplo, esta imagen que ven ahí es un agar, es un resultado, bueno, es un crecimiento. Esto es una Klebsiella pneumonia resistente a carbapenémicos que acabamos de detectar hace escasos 2 meses en la unidad hospitalaria donde yo trabajo. ¿Cuántos pacientes hubo o cuántos pacientes hubo afectados por esta bacteria que en algunos otros hospitales ha generado grandes brotes? Solamente tuvimos uno. ¿Por qué? Porque lo detectamos a tiempo, porque microbiología nos notificó rápido y porque nosotros hicimos las medidas pertinentes, porque el área directiva del hospital nos permitió hacer las
las medidas en pro del beneficio del resto de los pacientes. Y además el personal operativo acató las indicaciones. Entonces, este trabajo en conjunto es lo que nos lleva a reforzar lo que dije en un inicio. La prevención la hacemos todos. Un ejemplo claro de vigilancia epidemiológica de las IAS es este trabajo, excelente trabajo que hicieron en Nuevo León, en Monterrey, para ser específicos. Es el primer brote de Candida auris dentro de nuestro territorio nacional. Es un área, era un área exclusiva de pacientes COVID-19. En total fueron 12 pacientes con resultados positivos a Candida auris. Y quiero que notemos algo. De los 12 pacientes, 8 defunciones. La mortalidad o la letalidad más bien de 83.3%. Esta es la tabla o el cuadro que se presentan de los pacientes. En las columnas tienen los pacientes y en las filas las diferentes características, donde les voy a pedir que veamos solamente estos 3 recuadros. El primero de arriba son las coinfecciones que los pacientes tuvieron. Además de tener SARS-CoV-2 y además de tener Candida auris, hubo pacientes que tuvieron Pseudomonas aeruginosa, tuvieron Klebsiella, tuvieron Stenotrophomonas maltophilia, otro tipo de cándidas como Candida glabrata, Enterococcus fecalis. El segundo recuadro que les marco es de dónde aislaron la Candida auris. Y si ustedes ven, aproximadamente el 80% de los resultados fueron en orina. Entonces yo tendría que estar revisando, como epidemiólogo de este hospital, y que ellos lo hicieron, tengo que estar revisando cuáles son los factores de riesgos para infecciones de vías urinarias relacionadas a catéter urinario o a sonda urinaria. Tengo que ver, hacer una vigilancia con los listados o las listas de verificación de paquetes preventivos o paquetes de acciones preventivas. Y la última es lamentablemente el desenlace de estos pacientes. Muchos de ellos lamentablemente fallecieron. Insisto, la letalidad 83.3%. ¿Hubiese sido peor? Sin duda alguna. ¿Qué hicieron? Detección oportuna de un brote. Y esto va enlazado, no nada más a hacer vigilancia epidemiológica, va a ayudar, evidentemente va a ayudar a prevención, pero también tiene que ayudar a generar evidencia científica para la prevención y control de infecciones. Y este es un ejemplo claro. Todos en la pandemia vivimos este desabasto, y me refiero a todos los hospitales, todos los países, vivimos desabasto de equipo de protección personal. ¿Qué hizo este grupo de investigadores? Se tomó la tarea de identificar si había algún proceso de desinfección o de esterilización que nos pudiera ayudar a prolongar la vida de una N95. ¿Qué hicieron? En la imagen superior, en los círculos que están señalados con letras A, B y C, sembraron diferentes cepas. En la A, SARS-CoV-2, en la B, Acinetobacter baumannii, y en la C, Staphylococcus aureus. Después de un proceso o un reprocesamiento a través de peróxido de hidrógeno y recuperando después los aislamientos en estos 3 lugares, se detectó que no hubo agente infeccioso posterior a esta esterilización y que además la calidad de la mascarilla N95 siguió siendo la adecuada para poder utilizarla después. Entonces, podríamos nosotros pensar en algún momento en tener un equipo de revisión de esta mascarilla para poder reutilizarla y no estar gastando un equipo que pudiera llegar a ser reutilizable o no desechado, que además incrementa el costo del equipo de protección personal. Este es otra evidencia o otro trabajo en el cual se puede generar evidencia científica para la prevención y control de infecciones. ¿Y a qué es a lo que voy con esto? En este trabajo se hizo un muestreo en una unidad de cuidados intensivos designada solamente para pacientes COVID. El objetivo era identificar las bacterias del grupo ESCAPE, pero no nada más identificarlas, sino determinar en dónde estaban para poder para poder ver si había un riesgo de transmisión cruzada. La hipótesis es sí, pero hay que comprobarlo. ¿Qué fue lo que se detectó?
pues sí hubo bacterias del grupo Escape, pero también hubo otras bacterias. Y sobre todo, lo que más se hizo en este trabajo, y los invito a verlo, a buscarlo y a revisarlo, se identificó una cepa de Acinetobacter baumannii con probabilidad de diseminación, porque literalmente el equipo hizo, demostró la huella digital de esta bacteria y la detectó en diferentes lugares. Y aquí lo podemos observar. Acinetobacter baumannii, que está en la parte superior izquierda, vean todos los lugares donde se identificó: en el paciente, en el personal de salud, en el equipo de ultrasonido, en los monitores de presión, de signos vitales, de presión arterial, en las bombas de infusión, inclusive en la computadora o en el teclado de la computadora, en el expediente del paciente. Pero no nada más eso, sino tuvimos Klebsielas, Pseudomonas, Citrobacter freundi, encontraron Staphylococcus aureus, encontraron otros más, pero la que tuvo mayor relevancia, hablando de la transmisión cruzada, fue Acinetobacter baumannii. Y los hospitales que se han enfrentado a un brote de Acinetobacter baumannii no me dejarán mentir que es un dolor de cabeza, justo por estas características. Todo esto, toda la evidencia científica, se desarrolla y se puede desarrollar con algo muy sencillo. Bueno, se dice sencillo, pero realmente es algo tal vez difícil de lograr: trabajo multidisciplinario. El epidemiólogo por sí solo no va a hacer todo lo que acabo de mencionar. Lo hace con otras áreas que ya había mencionado desde el inicio. Estas áreas, estos trabajos multidisciplinarios me van a permitir hacer análisis de riesgo dentro de las áreas hospitalarias. Posterior a este análisis de riesgo, podría o se hace acompañamiento con diferentes especialidades. No me voy a meter a la unidad de terapia intensiva solamente porque soy el epidemiólogo y voy a hacer una lista de verificación y te voy a decir lo que está mal. Eso podría llegar a generar sesgos. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Justamente acompañamiento con el jefe del área o con la jefa de enfermería del área o el jefe, y decir: juntos vamos a trabajar y quiero que me acompañes a ver los diferentes factores de riesgo que hay en tu área, para que tú me ayudes a identificar dentro del proceso de atención cómo podemos mejorar estos puntos. Y entonces, al final, generar asesoría en procedimientos específicos de diferentes áreas. ¿Por qué? Porque epidemiología hospitalaria es un servicio transversal. Y entonces permitirnos hacer diferentes trabajos y diferentes colaboraciones, y que afortunadamente, lo digo así, afortunadamente me he encontrado con colegas, con maestros, con compañeros e inclusive con alumnos que han ayudado a que podamos generar evidencia científica en la pandemia para mejorar la calidad y la seguridad de la atención de los pacientes. Y algo que siempre digo a los trabajadores de la salud, e inclusive a los alumnos: cada vez que ustedes hagan una medida preventiva, imaginen que lo están haciendo para ustedes, porque todos, en algún momento, lamentablemente, vamos a estar en una cama de hospital. Cada vez que hagan una medida preventiva, piensen por ustedes y por sus familiares, porque ustedes van a prevenir. Y les va a dar mucho gusto que quien esté haciendo epidemiología hospitalaria mientras ustedes estén ahí sea alguien que haga todo lo que estoy diciendo ahorita, siempre generando eh, beneficios para los pacientes. Estos trabajos o estos equipos multidisciplinarios no los podemos hacer sin el apoyo del equipo directivo. Y aquí pongo un ejemplo nada más, lo pongo como una viñeta: Comando Operativo COVID. Probablemente si alguien que hizo la residencia en la Dirección General de Epidemiología o intervino en la Dirección General de Epidemiología, al momento de yo decir comando operativo, seguramente se imaginaron el tráiler amarillo que iba a los huracanes, y ahorita que está el huracán Grace, imaginarse en el operativo, en el comando, en el Unicos, haciendo informes, haciendo análisis de riesgo. Justo eso lo tenemos que traspolar al hospital. Un comando operativo regido por el director o directora de nuestros hospitales, con evidentemente el acompañamiento del epidemiólogo, de la epidemióloga. ¿Para qué? Para generar beneficios, disminuir riesgos en la atención de salud de los pacientes que están en el hospital. Y esto no exime para nada
a los pacientes COVID. Al contrario, lo evidencia. Necesitamos trabajar en equipo, porque necesitamos hacer análisis de riesgo dentro de las áreas COVID, como les mencionaba. Les comparto, por ejemplo, unas imágenes de las áreas donde he estado. En la primera, recuerdo mucho ese día, es el 5 de mayo del 2020, en el turno vespertino. En ese momento estaba en el turno vespertino, haciendo una capacitación de higiene de manos por el Día Mundial de Higiene de Manos, que probablemente se perdió por la pandemia, pero muchos de nosotros no dejamos caer ese día e hicimos capacitaciones. En el segundo, por ejemplo, fue recomendaciones sobre el área de toma de muestras del área COVID, cómo tendrían que tomarse. Y no le voy a enseñar yo al químico cómo tomarla, sino voy a orientar al equipo o al comando operativo para determinar cuál es la mejor área donde podemos tomar muestras. Un área amplia, un área con ventilación. Muchísimo antes, esto fue muchísimo antes de saber que la ventilación era algo necesario. Y bueno, la última imagen ahí es la primera vez que entro al área, bueno, la primera vez que entré al área COVID, eso fue hace ya más de un año. ¿Pero para qué? Para poder evaluar los riesgos dentro de las áreas y recomendarle a mis compañeros que estaban todo el tiempo y que están todo el tiempo dentro del área COVID, cómo es que tienen que protegerse ellos y cómo es que tienen que disminuir riesgos para los pacientes, porque eso no se nos puede olvidar. Eso tiene que estar presente todo el tiempo. Y cuando habla de dirección, probablemente los que me estén escuchando, aquí pido que imaginen el organigrama de su hospital. Yo lo pongo, este es un organigrama genérico, por así decirlo, donde tenemos la dirección general, las subdirecciones médicas, las jefaturas de servicio médicas, pero también las direcciones administrativas, enseñanza, recursos humanos, personal, toda la estructura del hospital. ¿Dónde ubicamos al área de epidemiología? Generalmente la ubicamos pues sin una estructura en particular, lamentablemente. Muchas de las veces hemos participado con el área directiva o con la subdirección médica, que es nuestro jefe inmediato. Pero al no tener una estructura definida, muchos de nuestros alcances pudieran llegar a verse truncados solamente por una configuración en el hospital. Cuando se conforman los hospitales, lamentablemente, lo último que se piensa es la epidemiología hospitalaria y la calidad de la atención. Y se acuerdan de nosotros solamente porque la jurisdicción sanitaria se los pidió o porque quieren certificarse y hay un pequeñito programa ahí olvidado que se llama PCI, pero no es un pequeño, es un gran trabajo, es un área transversal. Lamentablemente, muchos hospitales así tienen la epidemiología hospitalaria. Pero ¿qué es lo que debemos de hacer? La epidemiología hospitalaria debe ser completamente transversal. Tengo que intervenir con todos. Tengo que intervenir con enseñanza porque me tiene que avisar cuando hay estudiantes nuevos para capacitarlos. Tengo que hablar con personal y recursos humanos para poder capacitar también a ellos. Y tengo que trabajar con todas las áreas de atención médica. ¿Cuál sería el ideal? Esa sería la siguiente pregunta. ¿Y por qué, ¿y por qué esta parte de transversal? ¿Y a qué me refiero con transversal? Que podemos interactuar con, insisto, área directiva, área, área médica o personal que está directamente en la atención del paciente y con la parte administrativa. ¿Cómo deberíamos de imaginar a la epidemiología dentro de la estructura o el organigrama de un hospital? Ahí, justo ahí, como una dirección o como una subdirección de epidemiología. Esa debería de ser la estructura principal o la estructura donde debemos de empezar. ¿Y por qué hacerlo? Porque, insisto, vamos a intervenir con los directivos del hospital, con el personal médico y personal de enfermería y con el personal administrativo, entendiendo que entonces vamos a tener una estructura fortalecida. ¿Qué tan fortalecida? Por ejemplo, un área como la que estoy presentando aquí. Imaginen una dirección o una subdirección de epidemiología teniendo a su cargo áreas de epidemiología hospitalaria, área de epidemiología clínica y medicina preventiva,
tal vez teniendo infectología, aunque tal vez algunos hospitales la tengan, la infectología esté de la mano con la medicina interna, pero aún así podría estar en esta área. Y tal vez me atrevo a meter aquí al área de calidad, aunque soy muy honesto, calidad debería de tener una dirección propia, una dirección de calidad y seguridad del paciente. Y tal vez muchos digan, el doctor Sosa ya está debrayando, se inventó este esquema. Este esquema, no hay hospital que tenga este esquema. Por lo menos puedo decirles de 2 hospitales que este esquema lo tienen desde hace mucho tiempo. Por ejemplo, el Instituto Nacional de Nutrición tiene fusionada epidemiología hospitalaria y calidad de la atención. Entonces, tiene una subdirección. Y otro ejemplo, y que es un ejemplo que yo viví y lo viví hace 10 años y tengo el orgullo de decirlo, en el Hospital General Dr. Manuel G. González existe la subdirección de epidemiología e infectología y que tiene a alguien responsable solamente de epidemiología hospitalaria y control de infecciones, tiene a alguien en epidemiología clínica y medicina preventiva, tiene a alguien más haciendo investigación epidemiológica. Además, esa parte de investigación epidemiológica tiene a su cargo a la parte de infectología y hace enlace completa y constantemente con calidad de la atención. Y funciona. Y vamos, suena comercial y funciona muy bien. ¿Por qué? Porque así debe de estar de fortalecida el área de epidemiología hospitalaria. No es algo que yo me invente. Y en este punto quiero hacer este enlace, renovar la imagen de la epidemiología hospitalaria. No que esté gastada, no que esté mal, sino que probablemente el área clínica o hay áreas directivas que tal vez no vislumbran qué tanto podemos llegar a tener nosotros. Por ejemplo, nosotros, ¿cómo renovar nuestra imagen? El epidemiólogo, o bueno, en general la epidemiología se basa en identificar riesgos, se basa en identificar tal vez, llamémoslo así, errores o áreas de oportunidad. Entonces yo tengo que ser crítico propio de mi servicio. Tengo que criticar mi servicio. ¿Qué estoy haciendo mal? ¿Qué estoy haciendo mal y qué tengo que hacer para incrementar las actividades de vigilancia epidemiológica? Tengo que hacer más análisis de riesgos, pero además me tengo que juntar con otros grupos para poder hacerlo. Tengo que platicar con quien maneja el ventilador mecánico, si no, nunca voy a saber cuál es el problema, si tiene una cascada, si no lo tiene, si tiene un humidificador, si hay un sistema cerrado de aspiración, si los circuitos se cambian o se desinfectan o se reutilizan. Pero para eso tengo que ir al área y conocer quién lo hace. Tengo que hacer una interacción, como lo dije, transversal con todo el personal de salud. ¿Para qué? Para que ellos entiendan cuáles son mis actividades y mis alcances. Y entonces después vamos a generar una cultura en la notificación. Yo como epidemiólogo no tengo que andar detrás de todos para que me notifiquen una infección asociada a la atención de la salud o una tuberculosis o un dengue o lo que sea. Ellos tienen que generar una cultura o tenemos que generar una cultura de la notificación. No tengo que estar detrás de todos los servicios para decirles, cultiva por favor esta secreción de herida del paciente porque es una infección y hay que darle el tratamiento o hay que aislar al paciente. Ellos lo tienen que hacer. Tenemos que generar una cultura del cultivo y tenemos que generar además una cultura de la seguridad y la calidad de la atención, porque también hay áreas de epidemiología hospitalaria que ven lejos la seguridad y la calidad de la atención cuando todos hacemos seguridad y calidad de la atención. Además, tengo que interactuar con las áreas de enseñanza, dentro y fuera del hospital. ¿Y a qué voy con dentro y fuera del hospital? Y lo hago muy, muy rápido. Muchos de nosotros cuando estudiamos medicina, por decir mi ejemplo, quise ser en algún momento cardiólogo porque el cardiólogo me hablaba con pasión de la cardiología. Quise en algún momento ser neurocirujano y neurólogo porque ambos me hablaban con pasión de lo que hacían con los pacientes. Y en algún momento quise hacer infectología porque el doctor Rafael Valdés hablaba con una pasión de la infectología que a todos nos atrapaba y en algún momento lo quise hacer. ¿Y por qué soy epidemiólogo hospitalario? Pues porque el doctor Ricardo Valdés y el doctor Rafael Figueroa hablaban y vivían la pasión de la epidemiología hospitalaria. Si así me hubiesen, con todo respeto, si así me hubiesen enseñado epidemiología y no solamente ponerme
un ejercicio, el típico ejercicio de en una fiesta comieron espagueti, a 3 les dio diarrea, ¿cuál crees que haya sido el, el alimento que les causó la diarrea? Hay que hacer análisis de eso. Esos ejemplos ya tendríamos que manejarlos de manera diferente y generar una conciencia desde las carreras universitarias relacionadas a la salud. Y no solamente medicina y no solamente enfermería. Vamos, tenemos que ampliar hacia nutrición. Hay nutrición en hospitales. Tendremos que ampliarlo a, a rehabilitación. ¿Por qué? Porque hay terapeutas en rehabilitación física que están dentro de los hospitales y les piden que vayan a ver pacientes. Entonces tenemos que interactuar también hacia allá. Tenemos que generar conciencia hacia allá. No voy a lograr que un adscrito haga higiene de manos si cuando fue estudiante nadie le enseñó a hacer higiene de manos. Yo tengo que ir a enseñarle a ese estudiante de medicina la importancia del lavado y higiene de manos y no enseñar que es algo que no vale la pena. Hay que enseñar como debe de ser. Y para eso también nos sirven las rotaciones en las áreas de epidemiología hospitalaria. En las áreas de investigación también tenemos que influir dentro y fuera del hospital. Tenemos que generar redes de investigación. No tenemos por qué dividir y creer que el epidemiólogo de otro hospital no puede trabajar conmigo para hacer investigación. Tenemos que generarlo todos y tenemos que hacer redes de investigación. Y ya para terminar esta presentación, todo esto que les hablé son los retos que ya vivíamos antes de la pandemia. Estos retos no me los estoy inventando, estos retos los conocemos todos los que hacemos epidemiología hospitalaria, pero que además, por así decirlo, se exacerbaron con la pandemia y que ahora no pudimos decir que no lo hacíamos o que no lo podíamos hacer, teníamos que hacerlo y tenemos que seguirlos haciendo, pero estas son las necesidades actuales y aprovecho este foro de la Sociedad Mexicana de Salud Pública porque necesitamos que estos puntos, si lo puedo llamar, este grito de auxilio, lo tengamos que entender todos. Las autoridades de salud deben apoyar más a las áreas de epidemiología hospitalaria. Lo tienen que hacer. A mí en lo particular, y lo digo desde mi punto de vista, desde Óscar Sosa, me parece inconcebible creer que es suficiente un epidemiólogo por cada 100 camas sensibles. No puede ser posible que hospitales que tienen 150, 160 camas solamente tengan a una persona para hacer vigilancia epidemiológica, hablando del área médica, porque no estoy poniendo aquí, pero hasta ahorita el indicador también para enfermería es una enfermera especialista en salud pública para 100 camas sensibles. Inconcebible. A todas las áreas de atención de pacientes COVID les aumentaron gente, contrataron gente. Al área de epidemiología hospitalaria no le contrataron a nadie más. Pocas veces se pudo ver y se contrató en la primera ola, medio se contrató en la segunda ola y en esta tercera ola no se contrató a nadie. Probablemente me esté robando yo una frase de un expresidente de nuestra Sociedad Mexicana de Salud Pública, pero necesitamos generar una estructura más robusta. Necesitamos aumentar el personal médico y de enfermería. Y no estoy hablando de especialistas específicamente. Yo en lo particular, hace 10 años empecé en la epidemiología hospitalaria como un médico general contratado por el hospital para apoyar al epidemiólogo hospitalario que estaba. Entonces sí se puede. Necesitamos brindar más recursos materiales y solamente por decir algo, equipo de cómputo. No me estoy inventando, lo he escuchado más de una vez. Llegar a un área de epidemiología hospitalaria y que le digan a uno, esta computadora la tenemos desde la pandemia de la influenza del 2009 y hasta ahorita ha seguido adelante y no nos la han quitado afortunadamente. Esperemos que con esta pandemia de COVID nos den otro equipo de cómputo, como si tuviéramos que estar pidiendo favor para poder hacer análisis que necesitamos para poder disminuir los riesgos en los pacientes. Entonces necesitamos brindar más recursos materiales y recursos humanos. Y por favor, mayor espacio físico. Hay hospitales que la epidemiología hospitalaria se hace desde debajo de las escaleras. He conocido hospitales que lo tienen en el sótano.
eh, hospitales que están hasta el último piso, en un área que sobró. Entonces tenemos que dignificar el espacio físico del área de epidemiología. Es algo que tenemos que fortalecer. ¿Por qué? Porque las altas especialidades o los cursos de alta especialidad no tienen beca. Entonces esa es la primera barrera para muchos, el no tener un, una beca, un apoyo económico, pues ya es algo negativo para no aceptar estar en el curso de alta especialidad. Y entonces yo creo que debemos de hacer, y lo dejo para quien quiera hacerlo, porque no quisiera que fuese tal vez algo solamente idea mía, pero si otras especialidades tienen subespecialidad, epidemiología debería tener subespecialidad de epidemiología hospitalaria, que se nos dé beca por estudiar esta subespecialidad, que se nos genere una cédula profesional. Y en el momento en que tengamos esto, vamos a lograr tener mayor gente que voltee o que quiera participar en la epidemiología hospitalaria. Ya para concluir mi presentación, dejo estos 6 puntos en estas 2 diapositivas que siguen. Dejo estos 6 puntos porque me parecen lo más importante que quiero rescatar. Antes de la pandemia, con la pandemia y después de la pandemia, necesitamos fortalecer los servicios de epidemiología hospitalaria. Es necesario hacer reestructura de los procedimientos de vigilancia epidemiológica y de las medidas de prevención de las IAS. Necesitamos capacitar y generar conciencia en el personal de la importancia de prevenir las IAS y de la importancia de tenernos a nosotros como epidemiología hospitalaria. Se debe realizar constantemente análisis de riesgos y con esto me refiero a salir de la oficina, levantarse del escritorio y darse una vuelta por el hospital. La epidemiología hospitalaria no se hace desde el escritorio, se hace hombro con el resto de nuestros compañeros de atención médica. Necesitamos utilizar indicadores para medir de manera correcta el impacto de las medidas. ¿Cómo los voy a generar? Con análisis, con investigación, con generar evidencia científica. Y necesitamos incrementar la interacción de la epidemiología hospitalaria con el resto de las especialidades y de los servicios hospitalarios. Estas son mis conclusiones y si quieren, y ya obviamente con permiso de la sociedad y de este foro, si quieren, pueden escucharnos el día de mañana hablando también de los alcances de la epidemiología hospitalaria. Y lo voy a hacer en compañía de mi maestra y colega, la doctora Mónica Cureño. Yo voy a hablar de la epidemiología hospitalaria, de los alcances desde la vista del epidemiólogo hospitalario, y la doctora le dará el plus de los alcances de la epidemiología hospitalaria, pero desde el área directiva, porque se necesita y porque todos los hospitales lo necesitamos. Mañana, a esta misma hora y por esta misma forma de transmitir la comunicación ahora en la pandemia. Les agradezco mucho, les dejo tanto mis redes sociales como mi contacto y también del grupo de epidemiología hospitalaria. Si tienen alguna duda o algún comentario, les mando un fuerte saludo y un fuerte abrazo a todos desde San Luis Potosí.